Hermanos, hoy en esta mañana, con el saludo de Cristo Jesús, les digo a todos ustedes, Shalom, hermanos. Shalom. Vamos a empezar, hermanos. Hemos empezado el culto a nuestro Dios en esta mañana. Ha llegado el momento que vamos a escuchar su palabra, escuchar el mensaje que hoy uno de sus siervos del Señor se ha preparado para darnos ese mensaje en esta mañana, hermanos. Hermanos que nos ven en casa, también que la paz reine en sus hogares, en sus corazones, donde quiera que estén. Hoy vamos a entrar, hermanos, a escudriñar la palabra del Señor. Qué mensaje nos trae mi hermano, qué enseñanza nos trae y qué nos llevamos en cada Shabbat y en cada fiesta, hermanos. Nos llevamos algo siempre a casa, ese mensaje que es la palabra del Señor. Adelante, hermano ministro. Hermanos, en el amor de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. Ocupen sus lugares, hermanos. Gracias, hermanos, por estar aquí nuevamente ante la presencia de nuestro Dios. Nuestro objetivo es siempre alcanzar su misericordia y tener tantas y tantas bendiciones que todos nosotros requerimos de Él para estar bien, hermanos, y poder hacer la obra que ha depositado en las manos de cada uno de nosotros. Hermanos, hoy vamos a tocar el tema, hermanos, del Salmo número 4. ¿Sí? El Salmo número 4. Y hermanos, este es uno de los salmos que el rey David escribió, hermanos, para que supiéramos lo que él había vivido en aquellos años de guerra, en aquellos años que el Señor le dio para defender a su pueblo, para poder estar en batalla, y que él confió en todo tiempo, confió en el Señor para salir adelante. Desde pequeño sabemos la vida de él, hermanos, la vida del rey David. Desde él, cuando era un jovencito, él tenía el ímpetu en su corazón de servir a Dios, pero de servirle con todo su ser, a tal grado, hermanos, que cuando él era pastor de ovejas, sabemos la historia de nuestro hermano en la fe, porque, hermanos, aunque David ya tiene miles de años que vivió, pero era uno de los siervos del Señor, y que desde pequeño se tuvo que mostrar esa valentía y ese coraje para defender a las ovejas que él pastoreaba, en las cuales él tuvo que defenderlas y tuvo que matar animales fieros para poder, hermanos, proseguir adelante con esta tarea que tenía como jovencito que era, hermanos. Y después, cuando vemos, hermanos, cuando se enfrenta a Goliat, él, hermanos, tenía toda la confianza en el Señor para defender al pueblo de Israel. De tal forma, hermanos, sabemos que David tenía que defender tanto a su pueblo, que se enfrenta con Goliat solamente con la confianza de Dios y el arma que tenía en su mano, que era una honda. Ese era lo que él, hermanos, tenía en su corazón para poder defender al pueblo de Israel. Y, hermanos, todo esto él lo tenía dentro de sí, lo saboreaba, lo vivía, y conocía él, hermanos, al Señor a través de su familia, a través de su padre. Él conoció todo y tuvo la plena confianza de tener, hermanos, la fe completa que Dios estaba con él en todo tiempo. Y desde pequeño, hermanos, pues él ahora sí se empieza a encarrilar para poder llegar a defender al pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios, hermanos, pues lo tuvo que llevar a cabo forzosamente en todo lo que Dios le depositó. ¿Y qué le depositó, hermanos? Una responsabilidad enorme de poder guiar al pueblo de Israel. Y esa responsabilidad él la tomó tan a pecho que tuvo que vivir así, hermanos, durante todos los años que él tuvo que estar gobernando como rey, hermanos. Tuvo que estar gobernando al pueblo de Dios, y tuvo en su corazón el gran deseo de poder hacer siempre la voluntad del Dios de Israel. Bien, hermanos, quiero leer, hermanos, quiero que me sigan en la lectura, el Salmo número 4, y ver, hermanos, cómo el rey David, cómo él escribe esta parte de los salmos, pero lo escribe, hermanos, con una confianza plena, y todavía él da consejos a los que no duermen, a los que están en pleito, a los que tienen problemas. Da todavía él el consejo.
pero él, hermanos, desde que toma las riendas ya como general, o sea, como uno de los ejércitos de mayor, que Saúl lo pone al frente, hermanos, ya como un guerrero de los meros, hermanos, él empieza a tener una vida demasiada, pues, hermanos, con una situación de desesperación, de coraje, de, hermanos, hoy le podemos llamar que él vivió un estrés muchísimos años. ¿Por qué, hermanos? Porque siempre estaba al acecho de todos los enemigos que tenía. Y él, hermanos, vivió siempre una situación muy difícil. Pero cuando llega el tiempo en que él ya edifica la casa a Dios, cuando ya edifica la casa a nuestro Dios, ahora viene una recompensa. Y esa recompensa la escribe aquí en este salmo. Dice así, hermanos, el salmo número 4, desde el verso número 1, dice así: Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Ustedes, que se creen grandes señores, ¿hasta cuándo ofenderán mi honor? ¿Hasta cuándo desearán y buscarán lo que no tiene sentido, lo que solo es falsedad? Sepan que el Señor prefiere al hombre que le es fiel. Sepan que el Señor me escucha cuando lo llamo. También, y no pequen más, tiemblen y no pequen más. Ya acostados y en silencio, examinen su propia conciencia, ofrezcan sacrificios sinceros y confíen en el Señor. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará la dicha? Señor, míranos con buenos ojos. Tú has puesto en mi corazón más alegría que en aquellos que tienen trigo y vino en abundancia. Yo me acuesto tranquilo y me duermo enseguida, pues tú, Señor, me haces vivir confiado. Dice aquí David, hermanos, que cuando él llega a la cama, hermanos, llega y duerme inmediatamente, hermanos. Cosa que los enemigos de él, hermanos, no hacían lo mismo, porque llegan, hermanos, y por estar pensando cómo voy a derribar a mi enemigo, cómo voy a hacer esto, y tantas cosas que tenían, les da el consejo David: cuando lleguen a su cama, piensen, mediten, qué es lo que están haciendo mal. Y David, hermanos, aquí da el consejo. ¿Por qué? Porque él ya había llegado, hermanos, a tener la confianza en el Señor, y dice: cuando yo clamo a Dios, Él me responde. Y hermanos, pues tantos años que él tuvo la confianza. Recordemos, hermanos, que el enemigo número uno de David estaba en casa. ¿Quién era? El rey Saúl. Y le dice: te voy a dar a mi esposa, te voy a dar a mi hija como esposa, ¿sí? Te la voy a dar, pero ¿sabes qué? Quiero que me entregues 100 prepucios de los filisteos. ¿Qué quería Saúl, hermanos, en su interior? Que lo mataran. O sea, él no se quería ensuciar las manos, sino él quería que el enemigo matara a David. Y David dice: voy por ellos. Y cuando llega, hermanos, con el enemigo, no nada más le entrega 100 prepucios, le entrega 200. Y llega, hermanos, ante el rey y le dice: aquí están 200 prepucios. Tenía la plena confianza David de que el Señor lo iba a defender. Y siempre vivió así, siempre. Pero ¿cuál era la razón por la cual David tenía toda esa confianza? Pues simple, hermanos, cosa que nosotros a veces no nos ponemos a pensar en esto. Que David, hermanos, buscaba al Señor todos los días y la confianza estaba en él. ¿Y cuál era la voluntad de David para con el Señor? Guardar sus mandamientos. Eso era, hermanos. Muchos dirían, hermanos, porque eso es lo que pasa, muchos dirían en el tiempo de David: si el mandamiento dice no matarás, ¿por qué David tenía que matarlo? Y esos son los misterios, hermanos, que el Señor tiene cuando Él pone a alguien al frente de su pueblo y lo tiene que defender.
¿Qué es lo que tiene que hacer, hermanos, el que está al frente del pueblo? Pues lo tiene que defender, y al defenderlo, lógico, tiene que matar. ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad que David tuvo en sus manos era defender al pueblo de Israel. Y lo hizo, hermanos, porque tenía la plena confianza de poder, hermanos, enfrentar al enemigo, porque Dios estaba con él. Y por eso él, cuando dice, cuando yo clamo, escucha mi oración y me responde inmediatamente. Eso, hermanos, es lo que vamos a tomar hoy como esencia del tema. ¿Cuántos de nosotros pedimos a Dios y nos contesta? ¿Cuántos de nosotros tenemos la plena confianza de tener a Dios en mi corazón? ¿Cuántos de nosotros? Esto es lo que debemos de aprender de estos textos, de esto que David escribe. Y cuando él dice, miren, mis enemigos, cuando lleguen a su cama, mediten, hagan conciencia de lo que están haciendo. ¿Para qué? Para que el Señor también los escuche a ustedes. Y ese consejo viene para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender precisamente el día de hoy. Bien, hermanos, cuando David, hermanos, llega ya el tiempo en que conquista, hermanos, mucho territorio, mata muchos enemigos, y él, hermanos, dice, es tiempo ahora es tiempo de que ya le dediquemos una casa bien a nuestro Dios, porque el arca del pacto y todo lo demás está en tiendas, con telas. Ahora hay que edificar una casa al Señor. Y eso, hermanos, en su corazón de David tenía, hermanos, el sentido de que él quería construir el templo. Pero le dice Natán, precisamente, el profeta Natán, le dice a David estas palabras. Segundo libro de Samuel. Dice así, hermanos, cuando el Señor habla precisamente el profeta Natán, dice segundo libro de Samuel, capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Voy a leer el primer versículo, de ahí me salto al 8, y después del 8 me salto al 16 y al 17. Pero dice así el primer versículo. Cuando el rey David estuvo ya instalado en su palacio y el Señor le había concedido la paz con todos sus enemigos de alrededor, le dijo a Natán, el profeta. Aquí Natán, hermanos, habla ya con David, dice el verso número 8. Aquí ya le está hablando Natán a David. Por lo tanto, dile a mi siervo David que yo, el Señor Todopoderoso, le digo, yo te saqué del redil y te quité de andar tras el rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Verso 16. Tu dinastía y tu reino estarán para siempre seguros bajo mi protección, y también tu trono quedará establecido para siempre. Natán le contó todo esto a David exactamente como lo había visto y oído. Aquí Natán, hermanos, le dice a David, tu reino no creas que va a quedar hasta que tú mueras. No, va a ser por siempre tu reino. Cuando viene Salomón, él toma el puesto de David, hermanos, como rey también, y de ahí, hermanos, sigue la descendencia hasta llegar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese Rey de Reyes y Señor de Señores? Es Jesucristo. Y desde David, hermanos, el trono de David viene, hermanos, pasando de hombre en hombre, de rey en rey, hermanos, hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Y ahora nuestro Señor Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y en qué se basó, hermanos? En el reinado y en el poderío de David, que es, hermanos, hijo de David precisamente. ¿Por qué? Porque la descendencia de ese reinado viene desde David, hermanos, hasta que llega a Jesucristo. Hoy nuestro Rey, hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, lo que el rey David hizo
en todo lo que él, hermanos, estaba en sus manos para defender al pueblo de Israel, hoy nuestro Dios, a través de Jesucristo, nos defiende y está su reinado en nosotros. Pero nosotros tenemos que hacer la voluntad precisamente del Rey de Reyes. ¿Y cuál es esa voluntad del Rey de Reyes? Que obedezcamos sus mandamientos. Uno de esos mandamientos, hermanos, que hace un momento los escuchamos, es honra a tu padre y a tu madre. Pregunto, hermanos, ¿David honró a su papá y a su mamá? Pues, hermanos, si vemos la historia, vemos que David, hermanos, era un joven sumiso, era un joven, hermanos, obediente. El padre le decía, ¿sabes qué? Vete tú a ver las ovejas y deja a tus hermanos acá, porque tus hermanos son los mayores. Y el rey David, hermanos, como jovencito, obedeció a su papá y a su mamá siempre, todo el tiempo. Y, hermanos, era un hombre sumiso. Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, así como David. Dice, y el corazón de ustedes debe de ser humilde y sencillo como es el que yo tengo. Y Jesucristo vino, hermanos, a servir. Se humilló tanto que, hermanos, tuvo una muerte, la peor muerte del tiempo, hermanos, que él vivió. ¿Cuál era la muerte más cruel y más vergonzosa? Es morir en la cruz. Esa era una muerte, hermanos, de lo que el Rey de Reyes y Señor de Señores tenía que pasar para demostrar la humildad que, como se reflejó, hermanos, así también en David con sus padres. Así que toda esa enseñanza, hermanos, nosotros tenemos que venir arrastrando hasta que nosotros en nuestro corazón exista la necesidad de ser humildes, sencillos y obedientes. ¿Para qué? Para que nuestro Rey de Reyes nos proteja de todo mal. Y entonces, cuando nosotros clamemos al Señor, cuando hagamos oración, Él pueda, hermanos, inclinar su oído y contestar a todas nuestras oraciones en el momento, hermanos, que Él decide. Bien, hermanos, los salmos, hermanos, reafirman precisamente todo esto. Dice así, hermanos, el Salmo número 89. Dice el Salmo 89 así, hermanos. Vamos a la palabra del Señor. Y dice este Salmo 89, versos 3 al 5. ¿Estamos en la cita, hermanos? ¿Sí? Muy bien. ¿Listo, hermano Rodolfo? Ok, dice así, verso número 3. Hice alianza con mi elegido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu simiente y edificaré tu trono por todas las generaciones. Y celebrarán los cielos tu maravilla, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Hoy es la congregación de los santos donde estamos reunidos. Y hoy, hermanos, exactamente estamos haciendo la voluntad de nuestro Dios. Y la verdad que hoy venimos a nosotros a aprender es, hermanos, el Evangelio. Esto es lo que venimos, hermanos. Venimos a confirmar lo que el Señor Jesucristo, hermanos, ha tomado el mando del reinado de David para que nosotros podamos, hermanos, también tener el reinado en este lugar. Y este lugar, hermanos, es precisamente mandar a conocer la verdad que tanto necesitamos para que tengamos la confianza con Dios, para que cuando yo clame, el Señor me responda. Porque, hermanos, en muchas ocasiones, cuando andamos mal, y quiero decirlo, hermanos, cuando andamos mal, nuestra oración no sale del techo, se queda aquí. ¿Por qué? Porque el Señor no inclina el oído ante los perversos, ante los que no hacemos su voluntad. La oración, hermanos, de nosotros no sale del techo, ahí se quedó. Y eso, hermanos, es lo que muchos no entendemos, que debemos, hermanos, siempre de estar apegados a los mandatos de nuestro Dios, ser obedientes, ser humildes, ser sencillos y poner, hermanos, mucha atención de lo que debemos de aprender de la palabra de Dios. Esto es lo que nos va a traer como consecuencia
tener una respuesta de nuestro Dios a las necesidades que tenemos. Dice el Salmo número 70, dice así, hermanos, Salmo 70, versos 70, Salmo 70, dice así el verso número 1. Oh Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal deseen, sean vueltos en pago de su afrenta hecha los que dicen, gócense y alégrense en ti todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salud, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Señor, no te detengas. Y aquí David, hermanos, cuando clama precisamente a nuestro Dios, hace, hermanos, referencia a que Dios contesta rápidamente, hermanos, a la llamada que tanto Él conoce de nuestras necesidades. Dice el Salmo número 18. Son textos, hermanos, de apoyo para que entremos, hermanos, a ver lo que el Señor hace con todos sus hijos que estamos, hermanos, aquí presentes. Y además, en todos los lugares donde la iglesia de Dios israelita se reúne. Salmo 18, verso número 50. Dice así: el cual engrandece las saludes de su rey y hace misericordia a su ungido, a David y a su simiente para siempre. O sea, desde David, hermanos, y toda la simiente hasta hoy, hermanos, estamos recibiendo precisamente el engrandecimiento que debemos de tener como su pueblo, como el Dios que tenemos, defensor de todos nuestros enemigos. Cristo, hermanos, no se queda atrás haciendo mención de todo esto. El mismo Hijo de Dios, en la humildad que Él vino a demostrar, hace también referencia a todas estas cosas que el rey David, ya, hermanos, en Natán el profeta le dijo: ¿sabes qué? No te preocupes, tu reinado no va a quedar aquí nada más cuando tú mueras, sino va a tener una trascendencia enorme hasta que venga el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice así, hermanos, Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Marcos, hermanos, el evangelista escribe estas palabras. Capítulo número 12. Capítulo 12, versos 35 al 37. Dice así. Marcos capítulo 12, versos 35 al 37. Dice así: y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, llamándole el mismo David, Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Hermanos, los del pueblo escuchaban lo que Jesucristo decía y dicen: este es hijo de David. Y hace referencia, hermanos, cuando David dice: dijo a el Señor a mi Señor. Vamos a entender este texto, hermanos, porque yo, hermanos, cuando yo inicié la carrera de conocer el Evangelio, cuando yo la conocía, hermanos, la empecé a conocer, yo decía, bueno, ¿qué quiere decir aquí? Dijo el Señor a mi Señor.
O sea, estaba diciendo, dijo mi Padre, o sea, el Padre, mi Señor, a mi Señor Cristo. ¿Sí? Le dijo, siéntate a mi diestra. Le dijo el Padre a su Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga por estrado de tus pies a todos tus enemigos. O sea, el Padre. Exactamente. Padre y Hijo. Así es. Entonces David, hermanos, confió en esto. Y David lo dijo, hermanos. Ahora, pasando al tiempo de Jesucristo. Ahora, ¿quién es el enemigo de Jesucristo? El número 1 es Satanás. ¿A quién vino a poner sobre Jesucristo sobre los pies en ese enemigo? Pero, hermanos, ¿cómo lo puso bajo sus pies? Pregunta, ¿cómo lo puso bajo sus pies? Cuando Jesucristo resucita, vence la muerte. ¿A quién venció? A Satanás. Porque Satanás es ahora sí que el padre de la muerte. Porque ¿por quién entró la muerte al mundo? Por medio de Satanás. Y entonces Jesucristo llega, vence la muerte, vence a Satanás. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros para vencer la muerte? Pues tenemos que seguir a Jesucristo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo vamos a vencer la muerte nosotros? Hermana Félix, ¿cuándo vamos a vencer la muerte nosotros? Hay que pensarlo. ¿Cuándo yo voy a vencer la muerte? Porque nosotros no podríamos vencerla, ¿verdad? Pero sí la vamos a vencer. Pero, fijémonos, hermanos, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo que nosotros vamos a tener. Si Jesucristo vence, dice el capítulo 15 de Primera de Corintios, dice, porque si nosotros predicamos que Jesucristo venció la muerte y resucitó de entre los muertos, y si yo no confío en esto, entonces vana es mi predicación. Y si es vana mi predicación, decía mi hermano Víctor, en vano creyeron. Y a eso venimos, hermanos, a que yo tenga la confianza plena de que si Jesucristo venció la muerte, yo tengo que vencer la muerte. ¿Cuándo la voy a vencer? Cuando Jesucristo aparezca en las nubes. Cuando Él aparezca en las nubes, los muertos en Cristo vamos a resucitar. Ahí es donde vamos a vencer la muerte. Pero para que yo pueda vencer la muerte, ¿qué necesito hacer? Obedecer. Lo mismo que hizo David. Le dijo dijo el rey David, porque dijo por medio del Espíritu Santo, mi Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra para que yo ponga por estrado a tus enemigos sobre tus pies. Y esto, hermanos, ¿cómo yo tengo que vencer a mi enemigo? Guardando los mandamientos del Señor, siendo humilde, sencillo ante la presencia de nuestro Dios, obedeciendo todos sus mandamientos, obediente como Jesucristo. Y ahora sí, voy a vencer la muerte. ¿Qué espero? Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y hermanos, cuando nosotros lleguemos a morir, que el Señor nos tenga en sus brazos, para que cuando aparezca Jesucristo en las nubes, entonces diremos, Señor, heme aquí. Amén. Y esto, hermanos, lo debemos de tener bien arraigado en nuestro corazón. En el ejemplo del sufrir de David, en ese ejemplo de sufrir de toda la carrera militar que tuvo y venció a todos sus enemigos, eso, hermanos, es lo que Jesucristo vino a hacer. Hay una crítica muy grande del Papa que hoy está reinando, una crítica de lo más cruel que ustedes puedan imaginar. ¿Qué fue lo que dijo el Papa? Dijo, Jesucristo vino a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque sus enemigos lo mataron y en su muerte no pudo hacer nada. Eso dijo el Papa. ¿Qué dice la Escritura? Les digo, hermanos, bueno, eso dice ese hombre. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? Y entonces, hermanos, cuando Jesucristo viene y dado por los profetas, cuando viene, hermanos, toda esta enseñanza por medio de los profetas, Jesucristo
tendría que venir a sufrir. Y ese sufrimiento que tuvo Jesucristo es una semejanza del sufrimiento que tuvo David en el tiempo de la guerra que él tuvo al frente y que venció al enemigo. Jesucristo llega, se enfrenta al enemigo, que en ese tiempo fue el Sanedrín, pero guiados por el diablo. Llega Jesucristo, sufre todo lo que tenía que sufrir dado por los profetas, muere Jesucristo y al tercer día dice la Escritura que Jesucristo tendría que resucitar. Y resucita, vence a la muerte, hermanos, pero ahora, cuando Él resucita, ¿cómo resucita? Transformado. Y esa transformación que Jesucristo tuvo, la vamos a tener nosotros. Pero para que yo pueda ser transformado, de que esta carne que envejece sea inmortal, va a ser inmortal. Y esta carne, hermanos, que es corrupta, va a ser incorruptible. Todo eso nos ofrece el Señor. Pero para que yo pueda, hermanos, tener esa corona, cuando yo me lave esa corona, quiere decir que tengo que sufrir. Y ese sufrimiento es por el Evangelio, hermanos. Y dirían ustedes, bueno, ¿pero qué sufrimos nosotros del Evangelio? Bendito sea Dios que la etapa que nosotros estamos viviendo, la vivimos, hermanos, sin tener nada que nos estorbe. ¿Quién es el que nos estorba? ¿Pero saben también quién? Con la que dormimos. Yo les he dicho a todos ustedes, benditas muchas parejas que están dentro de la iglesia del conocimiento, que esposo y esposa están dentro de la iglesia. Hermanos, los envidio, hermanos, porque hay matrimonios que están divididos en el conocimiento de Dios. Y esa división hace, hermanos, muchas ocasiones impedir que uno se desenvuelva libremente. Decía Pablo, y lo dijo muy bien, hermano, muy bien atinado. Dice Pablo, ojalá fuesen como yo, que no tienen esposa, que no tengo esposa, porque el tener esposa es algo que me sujeta. Y si no es de la fe, con mayor razón. Tenemos un tropiezo demasiado grande. Y ese tropiezo, hermanos, hace que yo me frene a todo el conocimiento que he adquirido. ¿Para qué? Para engrandecer el nombre del Señor. Y ahí es donde viene precisamente lo que veíamos el sábado pasado. El que no dejare padre, madre, hijos, posesiones, riqueza, todo por causa de mí, no es digno de mí. Y es lo que hacemos muchos, hermanos. Aunque no está nuestra familia dentro de la iglesia, pues yo tengo que sobrepasar todo eso que en muchas ocasiones impide a que uno, hermano, se desenvuelva como se desenvolvió Pablo. Pablo decía, voy a ir a Listra, voy a ir a Iconio, voy a ir hasta quiso llegar hasta España, hermanos. Fue a Roma, fue a muchos lugares. ¿Qué le impedía a Pablo? Nada, hermanos. Ni esposa ni hijos. Nada, hermanos. Y esa libertad, hermanos, dice Pablo, ojalá tuvieran el don de incontinencia como la tengo yo. ¿Para qué? Para que sean libres. Y esa libertad, hermanos, a veces nos hace falta, pero mucha falta, para poder evangelizar. Nada más que a veces, como dice el mismo apóstol Pablo, ¿quieres tener esposa? Sufre las consecuencias de la carne. Y es eso, hermanos. No podemos doblegar a la carne. Y cuando no la puedo doblegar, entonces tengo que sufrir las consecuencias de la carne. Bien, hermanos. Ahora, todo el ejemplo del sufrimiento que el Hijo de Dios tuvo, bueno, pues todos esos ejemplos los tenemos que seguir nosotros también para poder alcanzar el contacto directo con nuestro Dios. Dice Pedro en una de sus cartas, el apóstol Pedro en la primera carta, dice así, hermanos. El apóstol Pedro, recordemos, él era casado, ¿sí?
era casado. Tuvo que dejar a su esposa y a su familia, los tuvo que dejar. ¿Por qué, hermanos? Por el Evangelio. Se va, hermanos, a Babilonia. Se va a Babilonia, allá, hermanos, a donde tenía que dar el conocimiento de nuestro Dios, y escribe, hermanos, estas palabras. Primera de Pedro, capítulo 3, verso número 14. Dice así: mas también, si alguna cosa padecéis por hacer bien, sois bienaventurados. Por tanto, no temáis por el temor de ellos, ni seáis turbados. Dice Pedro, si tú quieres hacer una cosa bien dentro de la iglesia, dentro del Evangelio, súfrelo, pero que no te importe, que no te impida esto, que no tengas que trabajar por el Evangelio. Tú sigue adelante. Tienes que sufrir, tienes que hacerlo. Hay que batallar. ¿Sí? Hay que batallar, ¿sí? Y para batallar, hermanos, que nadie te estorbe, que nadie te turbe, que nadie te ponga tropiezo. Pon siempre adelante la confianza en el Señor, como la tuvo David, como la tuvo también nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios. Dice Filipenses, hermanos, también el apóstol Pablo, dice así la carta que escribe a los Filipenses. Y esto es el conocimiento que nosotros debemos de tener en nuestro corazón. Filipenses capítulo 1, verso número 29. ¿Listos? ¿Ya? Ok. Dice así: porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, ya hemos creído en Cristo, el Hijo de Dios. Ya sabemos que Él es el que nos vino a poner ejemplo de sufrimiento. Bueno, pues ahora ya lo quiero como mi Rey, como mi Señor. Pues papá, ahora te toca sufrir. Ahora tienes que sufrir. ¿Por qué? Porque si quieres tú alcanzar la corona de la vida, entonces Jesucristo alcanzó la corona de los 144,000 que creyeron en Él. Y esos 144,000, dice Apocalipsis, que es la corona de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quiero tener mi corona, hermanos, pues tengo que sufrir también. ¿Para qué? Para poder tener la corona que el Señor ya dispuso para cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer, hermanos? Tener el sufrimiento que tuvieron también ellos. Segunda de Corintios, capítulo número 4. Segunda de Corintios, capítulo número 4, dice el apóstol Pablo de esa manera. Capítulo 4, versos 16 y 17. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va haciendo arrugadito, se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. O sea, mi cuerpo se desgasta. Ya me dio un dolor acá, ya me dio un dolor acá, ¿verdad, hermano Amador? Ya me dio ese dolor, ya se me doló la rodilla, ya me duele la espalda, ya me duele la cabeza. Este cuerpo se va desgastando. Pero sabemos, hermanos, ¿qué es lo que pasa con el interior? Se renueva, se fortalece. No importa que tenga yo 100 años, pero si el Señor me fortalece para poder predicar, hermanos, se está demostrando que el Señor me ha fortalecido para que yo pueda predicar el Evangelio con todo el ímpetu, hermanos. Y nada me detiene, porque el interior se renueva de día en día cuando yo me apego al conocimiento de la palabra de Dios. O sea, se acaba por fuera. Sí, o sea, ese cuerpo se desgasta, se va. Y así lo dice la misma palabra del Señor. Joven, en tu tiempo de juventud, busca al Señor, porque van a llegar los años malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. O sea, hermanos, como la ropa. Exactamente, como la ropa. Oye, hermanos, pues casi yo estreno un traje, pues de nuevecito, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando ya lo llevo a la tintorería 15 veces? No, pues se desgastó. Ya, se empieza a deshilachar.
se envejece. Y así pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se va desgastando hasta que llega, hermanos, el tiempo en que ya no vamos a poder movernos. Pero el interior, aunque estemos nosotros ya viejecitos, nos sigue dando el ímpetu el Señor a través del Espíritu de seguir predicando el Evangelio de nuestro Dios. Eso, hermanos, es algo increíble. Dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo número 8. Capítulo 8, 18, perdón. Capítulo 8, verso 18. Quiero hacer mención un poquito antes de esto, hermanos. Este capítulo de los Romanos, en el capítulo 8, es un capítulo, hermanos, hermosísimo. Dice, hermanos, que la naturaleza, hermanos, gime para que vuelva a tomar su normalidad como al principio. Sí, porque va a ser una debilidad. A ver, pregunto, hermanos, cuando Adán y Eva habitaban el Edén, ¿había espinos y cardos? No. ¿De qué se mantenía la tierra, hermanos? Dice que venía del subsuelo una humedad para mantener, hermanos, todo el campo. No había trabajo para Adán, hermanos. Sí tenía trabajo, hermanos, porque pues tenía que cuidarlo, tenía que hacer muchas cosas, hermanos. Pero no había espinos, ni cardos, ni nada, hermanos. Los animales, tranquilos. Todos los animales que hoy vemos eran animales tranquilitos, hermanos. No se comían unos a otros. Todos se alimentaban de todo lo que había en el campo. Así era en el Edén, hermanos. Ahora dice aquí el capítulo 8, dice que la tierra, la naturaleza, gime, ¿para qué, hermanos? Para que vuelvan como al principio. Y los animales gimen también para que vuelva la normalidad. Y también dice, hermanos, el Espíritu Santo gime también con decidos indecibles. ¿Para qué? Para que el hombre, nosotros los hombres, volvamos como al principio. Eso es lo que dice este capítulo. Pero dice el verso número 18. Dice así: porque tengo por cierto que lo que en este tiempo se padece, se sufre, no es de comparar con la gloria venidera que en nosotros, en los hombres, ha de ser manifestada. ¿Cuándo va a ser esa gloria? Cuando se manifieste, hermanos. Se va a manifestar cuando resucitemos, porque vamos a ser transformados. Adán y Eva fueron programados para ser eternos. Para eso fueron programados. Cuando venga la regeneración, nosotros vamos a ser eternos. Por eso, hermanos, el mundo, el cosmos, gime para que la normalidad llegue como al principio. Y hoy nosotros, hermanos, en el sufrimiento que estamos teniendo, dice, nada se compara con todo el sufrimiento que tengamos, nada se compara con lo que estamos esperando. Y lo que estamos esperando es la regeneración. Es lo mejor, hermanos. Nada más que no queremos sufrir. No queremos sufrir. Es que más que en esta vida no todo es alegría. Tiene que haber tristeza. Exacto. Y no todo va a ser triste. También va a llegar momentos de alegría. Por eso dice el Señor que estemos preparados para ambas cosas. Y lo que usted decía hace 8 días, para tener y no tener. Hoy tenemos que sufrir, ¿no? Queremos la vida eterna, pues tenemos que sufrir. Algo nos tiene que costar, ¿no? Algo nos tiene que costar. Y eso, hermanos, forzosamente tenemos que padecerlo. Tenemos que sufrirlo. Pero, hermanos, perdón, si Jesucristo dice así, si yo padecí, ahora peor nosotros. Bien, pero ahora fijémonos en esto, hermanos. Hay hombres que utilizan las palabras para beneficio de ellos mismos. Había una denominación que se llamó así, ya le cambiaron el nombre, pero decía el título de esa denominación: pare de sufrir.
¿Sí o no? La escucharon muchos de ustedes. Pare de sufrir. ¿Y por qué le pusieron así? O sea, ¿cuál fue el objetivo de ponerle así? Pues toda la gente que llega, porque sigue llegando a esa denominación. Ya no sé cómo se cambiaron el nombre, pero sigue todavía esa denominación. Que por cierto, hay varios artistas muy reconocidos, cantantes, que están dentro de esa denominación. Ahora se llama Jesucristo es el Señor. Así se llama ahora. Jesucristo es el Señor. Bien, hermano. Ya dejaron de sufrir. Pero hermanos, ¿cuál era el objetivo de ellos? Decía el predicador de ellos, decía él, ¿quieren dejar de sufrir? Sí. Ustedes saben que dice la palabra del Señor que cuando tú das, se te multiplica. Así es que hoy todos los que vengan, vacíen su bolsillo y pónganlo acá, porque el Señor va a multiplicar todo lo que ustedes den y depositen aquí. ¿Para qué? Para que se multiplique y entonces ustedes van a dejar de sufrir. Listo. Y vean, hermanos, cómo manejan el Evangelio. O sea, lo manejan a favor de ellos. ¿Para qué? Para sacarles el dinero del bolsillo de todos los que llegaban ahí, hermanos. Y siguen llegando. Y la gente, hermanos, lo cree. Y llegan, hermanos, y luego dice algunos que ya fueron demandados. Esa denominación, algunos ya los demandaron. Y dijeron, bien, yo me endrogué porque pensé que con la droga que yo me puse encima, vengo, lo deposito y el Señor me lo va a multiplicar. Y están endrogados. Y llegan con el pastor y les dice, ay hermanito, es que lo diste sin fe, te falta fe. Pero mientras ya está endrogado. ¿Sí? Y otro golpe de estado. Y otro golpe de estado. Hermanos, el hombre aquí en la tierra busca su felicidad, busca no sufrir teniendo dinero. Porque piensa que teniendo dinero dejan de sufrir. ¿Cuál es el sufrimiento de todos los ricos? Dice por ahí, hermanos, ¿sabes qué? Tú crees que todo lo que tienes, decía aquel hombre que está en uno de los evangelios, decía, ay, Alfolí, cuántas cosas tengo ahí, lo voy a hacer más grande para que guarde yo toda mi fortuna ahí en ese Alfolí. Y le dice una voz del cielo, necio, ¿no sabes que hoy vienen por tu alma? Entonces, hermanos, el hombre piensa que teniendo toda la riqueza del mundo no va a sufrir. Que va a vivir muchos años. Y que van a vivir toda una eternidad. Hermanos, en YouTube me han quitado algunos temas. Lo voy siguiendo, hermanos. Y me han quitado algunos temas. Está bloqueado. ¿Por qué? Porque hago comentarios a lo mejor fuertes. Y eso está prohibido. ¿Sí? Pero cuando critican al presidente de la República, ahí nada está prohibido. Y no lo quitan. ¿Sí? Cuando critican al presidente de la República, ahí sí no. Pero cuando se critica a otro hijo del diablo, ese sí, lo quitan. O sea, veamos, hermanos, cómo están las cosas. Yo pregunto, hermanos, ¿es feliz Peña Nieto? No. ¿Sufre? Sufre. ¿Por qué tiene tanto guardura? Porque no tiene confianza. Algo hizo mal. Entonces, hermanos, no ha dejado de parar de sufrir. ¿Sí? Y aunque tiene todos los millones que se robó, ¿sí? Tiene todo el dinero del mundo, pero el dinero, hermanos, no es la felicidad. Va a llegar el momento en que enferme y no le va a alcanzar todo el dinero que se robó para que se cure. Se lo ve como agua. Hermanos, dice por ahí el dicho, hermanos, lo del agua al agua. Y eso, hermanos, es algo bien cierto. Así que, hermanos, el parar de sufrir no quiere decir que tenga yo todo el dinero del mundo.
El parar de sufrir, hermanos, es que yo sufra por el Evangelio, por causa del Evangelio, que yo sufra por la obra de Dios, y eso va a tener una recompensa. Y ahora sí, el sufrimiento que yo tenga por Jesucristo es el que me va a traer como consecuencia que cuando yo clame a Dios, Él me va a contestar. Así como David hablaba con el Señor, le pedía, hermanos, ayuda, y el Señor contestaba inmediatamente. Y esa confianza, hermanos, hace que el rey David la pueda expresar, y entonces lo manda, hermanos, hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, para que en Él nosotros tengamos la confianza plena de que Él nos protege de todo mal. Bien, hermanos, dice Apocalipsis, para terminar, hermanos, dice así, Apocalipsis capítulo número 22, capítulo 22, verso número 16. Diría mi hermano Rodolfo, ¿y dónde está Apocalipsis? Sí, porque cuando decimos de un profeta menor, por ejemplo Jonás, Nahum, y ahí andamos para allá y para acá, para allá y para acá. Y cuando decimos Apocalipsis, hasta el último. Y además la última página. Capítulo 22, verso número 16. Luego me pregunta a Tomás, me dice, oye, ¿y dónde está Judas? Digo, atrás de Antes de Apocalipsis. Capítulo 16, dice así, hermanos, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias, como en esta de este lugar de Libres. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hermanos, Jesucristo es la raíz, el linaje de David, hermanos, el cual, hermanos, ante el enemigo el Señor siempre lo protegió. Jesucristo, ante el enemigo siempre fue protegido nuestro Señor Jesucristo. Decía por ahí, hermanos, el texto que tanto, hermanos, lo repetimos. Dice cuando Jesús es bautizado, dice que es bautizado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios lo lleva al desierto. ¿Para qué, hermanos? Para ser tentado del diablo. El mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado del diablo. Y en la segunda tentación le dice el diablo a Jesucristo, lo lleva al templo, en la parte más alta, y le dice, si eres hijo de Dios, si eres hijo de Dios, échate abajo. Que escrito está que el hombre que tropezare con piedra, los ángeles vendrán y lo levantarán. Y le dice Jesucristo, pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, esta cuestión de que nosotros tengamos la confianza de que vamos a ser atacados por el enemigo, eso es una gran verdad, y lo estamos viviendo, hermanos. Todos y cada uno de nosotros vivimos, hermanos, bajo presión. ¿Y cuál es la presión? Que el diablo, hermanos, no deja de atacar. El diablo, día y noche, porque él no tiene necesidad de alimentarse, no tiene necesidad de dormir, no tiene necesidad de agua, no tiene necesidad de ropa, ni de calzado, no tiene necesidad de nada. El diablo, hermanos, trabaja todas las 24 horas para estar haciendo fechorías. Así que, hermanos, tiene poco tiempo y sabe, hermanos, qué es lo que le va a suceder. Sabe que se va a ir al lago de fuego y azufre con todos sus seguidores. Así que hoy nosotros, en esta convicción tremenda que tenemos del Evangelio, debemos de tener esa confianza de que, hermanos, de que cuando Dios escucha nuestras oraciones es porque simplemente andamos en el camino que nos ha trazado nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, hermanos, ese reinado de David hasta hoy, a través de Jesucristo, el linaje precisamente de David está con nosotros, la estrella resplandeciente de la mañana que viene siendo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Que el Señor bendiga su palabra y a cada uno de ustedes. Amén. Shalom. Señor,